Bueno, hace unos días, pues ya hace varios días de hecho, vi un video que a veces uno dice, bueno, que de pronto son preguntas que uno en algún momento se ha hecho, y es de esos videos corticos que aparecen por ahí a veces, y este video decía que cómo hacían los padres de antes para tener tantos hijos y suplirles a todos pues todo lo que necesitaban, ¿no? Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado eso, porque pues antes no era 1, 2, 10, 17, 19, ¿cierto? 8, ¿sí? Bueno, ¿cuántos, por ejemplo, escucharon de familias así? Bueno, por ejemplo, por mi familia paterna eran 10 hijos, y por la familia materna eran 8. Hoy en día es difícil ver familias así, ¿cierto? Numerosas, o sea, ya uno ve que alguien tiene 3 hijos y uy, ya le parece, uno dice, ¿ya 3? ¿Cierto? Pero pues antes era así. Sin embargo, si nosotros pensamos, bueno, ¿cómo hacían en ese tiempo? Porque a todos les daban de comer, a todos los vestían, ¿cierto? ¿Qué pasa? Los abuelitos tenían su casa propia, su finquita, su terreno. Eso les decía incluso a los hijos, mijo, coja si hay unas hectáreas y haga su casita y tenga unas cabecitas de ganado, ¿no? Y hoy en día una familia con 1 o 2 hijos, ¿cuál se ve para tener una casita, cierto? Un lote de 7 por 10, ¿cierto? Y antes, pues a pesar de que, bueno, eran tantos hijos y todo, y pues bueno, las cosas eran así, a todos les daban pues su estudio, suplían sus necesidades, y pues uno se da cuenta que obviamente muchas familias hablan también de que pues era todo de pronto un poco apretado, y en el video precisamente decían, pues es que los padres de antes no gastaban en cosas innecesarias, ¿sí? ¿Alguno ha visto ese videito por ahí? Sí, bueno, varios, sí, es un video muy común, y pues que no se gastaba en cosas innecesarias. Entonces los papás no andaban pensando, ay, que el niño tenga la camisa del muñeco de moda, ¿cierto? Que salió Barbiento de las niñas con la camisa de Barbie, que salió tal matacho, entonces que los niños, no pensaban en eso, sino que la camisa, hasta que tuviera utilidad, pasaba de generación en generación, ¿cierto? Los juguetes lo mismo, los juguetes no era porque, ay, sacó buenas notas el chinito, entonces le damos un premio, no, por ahí escasitamente en Navidad, y también, ¿cierto? Pasaban de generación en generación. Los zapatos, bueno, todo era heredado generación tras generación, y no se veía pensando en todas esas cosas. Entonces, si nosotros vemos, muchas veces, bueno, hoy en día nosotros estamos tan ocupados de pronto supliendo los deseos de nuestros hijos, ¿cierto? Pensando en que, bueno, de pronto, por ejemplo, el que no le gustó heredar la camisa del hermano, entonces dice, no, mis hijos, ninguno va a heredar la camisa del hermano, entonces se mata trabajando para darle a cada uno su camisa nueva, ¿sí? Y que no le toque repetir la herencia de la herencia de la herencia, ¿cierto? Sin embargo, si nosotros nos damos cuenta, esta es la generación de niños que está creciendo más sola, con mayor ausencia. ¿Por qué? Porque los papás pues estamos trabajando, y antes todas esas necesidades se suplían y generalmente era uno solo el que salía de casa, ¿no? Hoy en día ni saliendo los dos alcanza, ¿cierto? Ni siquiera saliendo los dos alcanza para alcanzar a tener por lo menos ese pedacito de 7 por 10, y algunos que lo tienen lo deben al banco, o sea, realmente no tienen nada todavía. Y si nosotros nos damos cuenta, cada vez pues todo este tipo de cosas nos lleva a estar tan ocupados que dejamos y que las cosas verdaderamente importantes pierdan valor para nosotros. Y la palabra del Señor nos lleva, y en esta noche pues quiero que hablemos de esto, de disfrutar lo que tenemos, porque muchas veces estamos pensando en lo que no tenemos. Estamos ocupados en las cosas terrenales, que se nos va la vida, se nos va el tiempo y no nos damos cuenta. Cuando de pronto abrimos los ojos, ya no estamos disfrutando de los hijos, sino de pronto ya tocó fue disfrutar de los nietos, porque ya los hijos crecieron
y se fueron, ¿cierto? Entonces muchas veces nosotros por estar pensando en obtener todo aquello que deseamos o que desea nuestra familia, estamos perdiendo el tiempo y dejando de disfrutar lo verdaderamente importante. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés, te pido que me acompañes ahí, Eclesiastés capítulo 5, versículo 18. Dice, aún así, he notado al menos una cosa positiva. ¿Quién escribió Eclesiastés? Salomón, ¿cierto? ¿Y quién fue Salomón? Bueno, el hijo de David, aparte del hijo de David, un rey de Israel, y fue la persona sobre la cual Dios puso sabiduría, ¿cierto? No había una persona más sabia que él, porque fue la sabiduría del Señor la que vino a él. Dice, aún así, estas son palabras que pues el Espíritu Santo escribe también a través de él. Dice, aún así, he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino. Entonces sabemos que, bueno, Salomón es un hombre sabio y él nos dice que disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió. Y es que la vida es verdaderamente corta, ¿cierto? ¿Qué hace que usted era un niño? ¿O qué hace que usted también tenía 20 años? ¿Cierto? Y ya en un momento, de un momento a otro, sintió que el tiempo pasó. ¿O qué hace que de pronto usted tenía sus hijos en sus brazos pequeñitos, pero en un momento, bueno, algunos ya no están, otros ya los ven muy grandes, ¿cierto? Otros ya se casaron, bueno, ya no están ahí. Y si nosotros vemos y pensamos cuántos días hemos vivido, bueno, eso es fácil, multiplicar por 365 los años que usted tiene. Y de esos días, ¿cuántos días uno puede recordar? Yo creo que difícil, ¿cierto? O sea, incluso es difícil pensar en recordar un día de cada año. Si nosotros hiciéramos el ejercicio, bueno, digamos, un recuerdo de mis 5 años, un recuerdo de mis 6 años, un recuerdo de mis 7 años, de mis 8, y así pensar en cada año nos queda difícil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos pensando en disfrutar, ¿cierto? Y en atesorar esos momentos. Y dice también Salomón, dice, es bueno que la gente coma, beba y disfrute. Dice la primera parte del versículo 18, dice, es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió, ¿cierto? El Señor nos ha concedido vida. Hoy es un día que el Señor nos ha concedido. ¿Cuántos estuvieron preocupados hoy? O ayer, o esta semana. Probablemente más de uno, ¿cierto? Y el Señor nos dice, bueno, ¿y de qué sirve preocuparse? ¿Acaso su preocupación cambia las cosas, mejora las cosas? Y muchas veces la preocupación es un impedimento para que nosotros disfrutemos lo que el Señor tiene para nosotros. El deseo de Dios es que nosotros disfrutemos de lo que hacemos acá en la tierra. Muchas veces nosotros podemos pensar que como hijos de Dios nosotros vamos a disfrutar solamente en la eternidad. Pues claro que sí, ese será el mayor gozo, ¿cierto? Pero también Dios desea que nosotros disfrutemos acá en la tierra. Obviamente, cuando nosotros ya conocemos del Señor, pues tenemos prioridades, ¿cierto? Y Dios es nuestro Dios, o sea, el disfrutar no es una prioridad, o sea, el buscar disfrutar no es lo más importante para nosotros, sino que lo más importante para nosotros es Dios, ¿cierto? Y en Dios disfrutamos de todas las cosas, disfrutamos de todo lo que tenemos. Y yo quiero pedirte que pienses por un momento, ¿tú disfrutas de tu trabajo? ¿Disfrutas de lo que haces cada día o cada día de pronto al levantarte es como, ay, otra vez
Pensemos, la palabra nos dice que debemos disfrutar lo que tenemos, ¿cierto? Aprender a reconocer las bendiciones del Señor, porque muchas veces sin darnos cuenta no nos percatamos de lo bendecidos y de lo afortunados que somos, ¿cierto? Entonces, bueno, no sé, ya se respondieron la pregunta, ¿disfrutan de su trabajo? ¿O pues solamente lo hacen para sobrevivir, para llevar el alimento a la casa? Disfrutas y agradeces por las habilidades que Dios ha puesto en tu vida en medio de ese trabajo. Le das gracias a Dios porque tú dices, uy, yo hago esto es porque el Señor me ha permitido hacerlo, ¿cierto? Si usted es, por ejemplo, constructor, entonces usted dice, bueno, el Señor es el que ha puesto en mí esta habilidad para hacerlo. O de pronto, pues como decíamos hace un momento, se levanta todas las mañanas otra vez y va y bota ladrillo ahí a lo loco, ¿cierto? Y hace las cosas ahí como por salir, llega de mal genio a la casa, le saca el mal genio a todo el mundo también, llega haciendo mala cara al trabajo y después a la casa otra vez. O disfruta lo que lo hace. Bueno, si de pronto tú dices, no, yo es que la verdad yo no disfruto lo que hago, yo no nací realmente para hacer eso, o sea, yo hago eso porque me tocó, porque no tuve otra opción. Hay vidas así, ¿cierto? Y obviamente la invitación es a que busquemos el propósito de Dios para nuestra vida, porque en la medida que nosotros encontramos ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, vamos a encontrar plenitud en medio de lo que hacemos también. Entonces, sin embargo, ese ha sido el medio con el cual el Señor nos ha bendecido. ¿Alguna vez, de pronto en medio de esos días, pues porque obviamente hace uno ame su trabajo, hay días buenos y hay días que son regulares, ¿cierto? Que al menos en nuestros ojos, digamos que se nos olvida ver lo bueno en medio de ese trabajo. Y yo te animo a que en esos días que son difíciles, pensemos cuántas personas desearían estar en el lugar en el que tú estás, tener el trabajo que tú tienes, tener la oportunidad. Cuando tú de pronto te levantes y no tengas ganas de pronto ir a hacer lo que haces, pues piensa en que es una bendición, que a través de ese trabajo, pues Dios ha abierto esa puerta para que tu familia coma lo que coma, ¿cierto? Que ustedes como familia se puedan poner lo que se ponen, que puedan estar en esa casa en la que están. Realmente ha sido una puerta que Dios ha abierto para bendecirlos y necesitamos ser agradecidos, porque muchas veces es más fácil quejarnos que agradecer, ¿cierto? Es mucho más fácil quejarnos y pensar, ay no, es que si yo estuviera mejor, pero se nos olvida agradecer que realmente no nos ha faltado nada. Y dice el versículo 19 del mismo Eclesiastés: también es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. Es un verdadero regalo de Dios, ¿cierto? No solamente que el Señor nos bendiga, sino que nos da la capacidad de disfrutar lo que el Señor nos da, ¿cierto? No solamente nos da la vida, sino que nos llena de salud, que nos permite disfrutar de esa vida, porque hay gente que está viva, pero no puede disfrutar de la vida, ¿cierto? ¿Cuántas personas pueden haber en este momento en un coma? Están vivas, ¿cierto? Pero ¿pueden disfrutar de la vida? No, ¿cierto? Muchas personas pueden estar vivas, pero estar lisiadas completamente. Pues no es el caso de ninguno de nosotros. Entonces el Señor no solamente nos llena de bendiciones, sino que nos permite y nos da la capacidad también de disfrutar de esas bendiciones. La salud es un don de Dios también, es un regalo de Dios, hacen parte de sus bendiciones. Y a veces de pronto a usted solo le duele una rodilla, pero qué queja era con esa rodilla, ¿no? No se da cuenta que todo lo demás está bueno y está sano, ¿cierto? Y de pronto una gripa y se echa a morir porque tiene una gripa y dice, ay no, yo no voy a culto porque es que ese sereno, ¿cierto? Me hace daño, me va a matar, dicen algunos.
¿cierto? Y pues realmente perdemos el valor de lo que tenemos por andar pensando es en quejarnos y en no ser gratos realmente con lo que el Señor nos da. Dice Eclesiastés capítulo 2 versículo 24 y 25, dice: entonces llegué a la conclusión que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen ¿de dónde? De la mano de Dios. Pues ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? Entonces, aprender a disfrutar es algo que viene de Dios también, que proviene de la mano de Dios. ¿Quién puede disfrutar el hecho de comer si no es por Él? ¿Sí? Que podamos sentir los sabores. Hay personas que no pueden sentir ciertos sabores, ¿sí? Pero ¿por quién es? Por Él, ¿cierto? ¿Por quién podemos disfrutar de una familia? De pronto sus hijos puede que a veces salgan con sus pataletas, berrinches, pero ¿por quién los puede tener usted? O su esposo o su esposa. Por Dios, porque Dios le da la vida cada día de levantarse y de pronto tenerlos ahí a su lado, o de tenerlos a la corta llamada, ¿cierto? Ahí a unos segundos de distancia ahí por el teléfono. Y si nosotros nos damos cuenta, son tantas las bendiciones que recibimos que son solo por su gracia, ¿cierto? Porque proviene de Él. ¿Acaso hay algo bueno que no provenga de Dios? Absolutamente nada, ¿cierto? Nada en nuestra vida no proviene de Él. Todos son bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Y cuántas veces nos quejamos de esas bendiciones, cierto? Uy, no, es que este chinito no se calla, a toda hora habla y habla, parece un loro. Gracias a Dios puede hablar, ¿cierto? ¿Cuántos padres luchan porque sus hijos puedan hablar? ¿O usted quisiera que no pudiera hablar? No, es que a toda hora me llaman y me dan quejas del colegio, que eso parece un loro. Obviamente toca enseñarle a usar la lengua en el momento indicado, pero gracias a Dios porque habla, ¿cierto? No, que es que salta, bueno, y quisiera que no pudiera caminar, ¿no? ¿Cierto? No, que es que, bueno, las ventas han bajado, pues gracias a Dios por lo que se vendió. O sea, quisiera entonces no vender nada y que tenga que cerrar, ¿no? ¿Cierto? Todo lo que recibimos son bendiciones de Dios y debemos ser agradecidos con ellas, ¿cierto? Sin embargo, si nosotros nos damos cuenta, muchas veces no estamos satisfechos, es porque nos la pasamos mirando al vecino, ¿cierto? Y entonces, ay, no, es que si mi esposa fuera como la esposa de tal, ¿sí? Tan atenta, que le lleva la limonadita, o bueno, que es, bueno, de X o Y manera, ¿sí? Ay, si mis hijos fueran tan calmaditos como los hijos de tal, ¿sí? Y bueno, y pensamos así, muchas veces no disfrutamos lo que tenemos por estar mirando al otro lado, ¿cierto? No nos detenemos a pensar, bueno, de pronto usted dice, yo quisiera ir a comerme un helado con los niños, no se pudo, pero no se da cuenta que tuvo el almuerzo. De pronto no hubo para el helado, pero tienen el almuerzo ahí, ¿cierto? Y todas esas son bendiciones de Dios, ¿cierto? Dice la palabra del Señor en Primera de Samuel capítulo 2 versículo 7, dice: el Señor hace a algunos pobres y a otros ricos, a unos derriba y a otros levanta. Y yo te quiero que pienses, que te invito a que pienses por un momento, ¿qué cosas han ocupado tus pensamientos? ¿Cuál es esa meta o qué es eso que tú has querido que como que llena tu mente? De pronto alguno con respecto a su negocio, con respecto a su casa. Pero no sé si a ustedes les pase que por estar a veces pensando en esas cosas, dejamos de disfrutar lo que tenemos en el presente, ¿cierto? De pronto hay alguien que está pasando por una temporada en la que no tiene trabajo y se la pasa pensando, ay, si yo tuviera trabajo, y vive todo el día amargado en la casa porque no tiene trabajo. En lugar de aprovechar ese tiempo que tiene, pues obviamente debe salir mientras los niños están en el colegio, ir a buscar
trabajo, pero aprovechar ese tiempo que puede estar en casa y dar gracias a Dios por ese tiempo en el que, bueno, no tiene trabajo. Sin embargo, yo estoy segura que el Señor no le ha faltado con la comida, con el pan en su mesa, a pesar de que usted no tenga trabajo, ¿cierto? Y si nosotros vemos, dice la palabra del Señor, que Él hace a algunos pobres y a otros ricos, a unos derriba y a otros levanta. Este capítulo es el canto de alabanza de Ana. ¿Cuántos recuerdan a Ana? ¿La mamá de quién? De Samuel, ¿cierto? Es la mamá de Samuel, que ella no podía tener hijos y el Señor le concede el tener el hijo, y ella hace este capítulo reconociendo todo lo que el Señor hace y la soberanía del Señor. Y obviamente si nosotros pensamos, bueno, como que no es justo que Dios a unos les dé más que a otros, ¿cierto? Porque quisiéramos que de pronto a todos nos diera mucho, pero el Señor nos dice que en la medida en que nosotros seamos fieles en lo poco, sobre mucho Dios nos puede poner, ¿cierto? Y obviamente todos quisiéramos que el Señor nos hiciera ricos, pero el Señor también dice su palabra que el Señor también, hay algunos a los que sencillamente les da el pan de cada día, pero Él es un Padre bueno, ¿cierto? Y no deja a nadie sin lo necesario, sin el pan, ¿cierto? Pero muchas veces quisiéramos tener montones, ¿cierto? Cantidades tremendas. Y pues obviamente si nosotros ponemos como prioridad solamente el disfrutar de lo que tenemos y no ponemos al Señor, pues obviamente estamos dejando de lado que Dios sea nuestro Dios, y nuestro Dios sería el disfrute, ¿cierto? El placer, sencillamente. Pero cuando Dios es el primero y nosotros nos permitimos en el Señor reconocerlo a Él y que todo proviene de Él, vamos a aprender y a saber disfrutar de lo que tenemos. Y así como decía Pablo, ¿cierto? Dice, él le está hablando a la iglesia de Filipenses y le dice, no es que haya tenido ninguna necesidad. Y uno dice, ¿será que Pablo pasó alguna necesidad humanamente hablando? Claro, ¿cierto? Le dieron rejo, lo metieron a la cárcel, tuvo que, aguantar frío. Sin embargo, él le dice a los filipenses, no es que yo haya pasado una necesidad, porque él entiende que esas cosas terminan siendo pasajeras. Si quiere tomar la nota del texto, es Filipenses 4, versículo 11 al 13, que de hecho el 13 es un versículo que nos encanta, pero muchas veces lo sacamos del contexto, ¿sí? Y dice, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. ¿A cuántos les encanta ese versículo? Bueno, en la Reina Valera dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero al momentico se está quejando de todo, ¿no? Dice, ay Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero uy, no, pero es que ese trabajo, uy, no, pero es que esos hijos, uy, pero es que no ayudan en la casa, uy, pero es que, ¿cierto? Y entonces estamos contradiciendo la palabra, ¿cierto? Dice que he aprendido el secreto, o sea, es algo que no viene con nosotros, o sea, eso no viene incluido en el paquete de la salvación. O sea, no porque usted recibió al Señor Jesús, usted ya aprende estas cosas, sino que toca aprenderlas, ¿cierto? Eso es un proceso en el que nosotros con nuestra boca podemos empezar a actuar, ¿sí? Entonces, no quejándonos, sino agradeciendo, que no nos pase lo del pueblo de Israel. ¿Ustedes se acuerdan del pueblo de Israel? Cuando estaban allí en medio del desierto y de pronto se cansaron de que el Señor todos los días le lloviera el pan del cielo, que no les tuvieran que dar rejo para poder comer, pero se cansaron de eso, porque uno a veces es así, ¿cierto? Desagradecido, ¿no? Muchas veces es ingrato y dice, ay, cuánto deseamos, ¿qué decía el pueblo de Israel? Cuánto deseamos, ¿cierto? Estar en la tierra de Egipto, allá nos daban pescado gratis,
Se les olvidaban todas las cicatrices que tenían en la espalda, cuántas veces tuvieron que seguramente llorar de ver que golpeaban a sus hijos, pero todo eso se les olvidó. Y muchas veces nosotros podemos ser así en nuestro caminar con el Señor, ¿cierto? Ingratos, y pensar como que antes, como que eran mejor las cosas. ¿Dónde estaríamos realmente si el Señor no nos hubiese alcanzado? Se nos olvida el Egipto del cual tuvimos que, salir, que el Señor tuvo que sacarnos, más bien, ¿cierto? Porque ni siquiera fue decisión del mismo pueblo. Ellos lo anhelaban en su corazón y clamaban, y el Señor envía la respuesta, pero es el Señor mismo el que los saca de allí. Y dice, cuánto pescado teníamos, ajo, cebolla, eso se acordaron de con qué condimentaban las cosas, ¿no? Pero se les olvidaba agradecer porque el maná todos los días estaba cayendo, ¿sí? Y si nosotros nos damos cuenta, es algo que necesitamos ejercitar en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Dice la palabra del Señor que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, ¿cierto? ¿Y de qué más? De la bendición y de la maldición. O sea, realmente algo muy poderoso que nosotros tenemos es nuestra boca, ¿cierto? Es nuestra boca, y por eso necesitamos aprender a hablar, y en medio de la manera en cómo hablamos, ser agradecidos y recordar que realmente muchas cosas las recibimos es por Él. No esperar sencillamente que un día llegue la calamidad para ahí sí empezar a reconocer. Un día que usted está enfermo, usted se acuerda de agradecer, ¿cierto? Lo que es vivir sin moco, sin tos. Pero cuando uno no la tiene, muchas veces uno no recuerda agradecer. No esperemos a que un día tengamos, obviamente ver a alguno de nuestros familiares cerrar sus ojos para siempre para empezar a agradecer por la compañía de esa persona. Porque muchas veces pasa eso, ¿cierto? No podemos esperar a que llegue la enfermedad para empezar a agradecer por la salud que se tenía, o empezar a clamar por la salud que se perdió, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, no solamente son bendiciones físicas las que Dios nos ha dado, sino que son también riquezas espirituales que son mucho más valiosas. De pronto usted físicamente, en riquezas materiales, de pronto no tiene lo que usted quisiera desear, pero usted tiene lo más valioso, lo más importante, que es el Señor, ¿cierto? Su presencia. Dice la palabra del Señor que el reino de los cielos es como un mercader que iba en busca de perlas preciosas, pero que un día encontró la perla de gran valor. ¿Y qué hizo esta persona? Fue y vendió todo lo que tenía. ¿Será que nosotros hemos realmente vendido todo lo que tenemos? O de pronto unas cosas sí, otras las dejamos y realmente no hemos todavía atesorado verdaderamente esa perla de gran valor. Esa es la riqueza más grande que tú y yo podemos tener. Entonces, yo quiero pedirles que cierren sus ojos un momento y piensen en si ustedes se tuvieran que desplazar sencillamente 3 sillas para adelante, con los ojos cerrados. ¿Fácil o difícil? Difícil, ¿cierto? Que usted tuviera que llegar acá a la iglesia sin poder ver, que solamente pudiera oír. Y no solamente el Señor desea que nosotros veamos físicamente, sino también que podamos ver espiritualmente, que podamos ver la riqueza tan grande que cada uno de nosotros tenemos. Primera de Reyes, capítulo 17. Dice: luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Estaba pasando por un tiempo de
de donde no estaba lloviendo, fueron 3 años exactamente de sequías. Dice que el versículo 10, Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante ¿cuánto? Durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Y es que el Señor tiene el poder para llenarnos de riquezas, de todo lo que se le pase a usted por la cabeza. Dios tiene el poder para hacerlo. Si Él quisiera llenarnos de todas esas cosas, lo haría. Pero en la mayoría de los casos, si Él lo ha hecho, Él podría poner millones de millones en su cuenta bancaria. Él tiene el poder para hacerlo. Amén. Pero en la mayoría de los casos, Dios usa lo que tenemos. Amén. Ese es la mayoría de los casos. Si nosotros vemos, pues por supuesto el Señor puede hacer cosas sorprendentes, pero el Señor, en el caso de esta viuda, ¿qué está usando? Lo que ella tiene. La palabra del Señor no dice que la casa de ella se llenó de bultos de harina que le alcanzaron para los 3 años. Bueno, casi 3 años, ¿no? ¿Cierto? Ni que se llenó de barriles de aceite, sino que la harina no escaseaba. ¿Esto qué quiere decir? Que ella todos los días, bueno, en ese primer día hizo tal y como Elías le había dicho que hiciera, hizo el pan para ella, y cuando ella volvió todavía había harina para que ella hiciera pan para ella y para su hijo. Y no fue la última comida, sino que al almuerzo fue y había harina y aceite, y ella hizo su pan, hizo su arepa, bueno, lo que hiciera. ¿Y qué puso? ¿Qué pasó? La puso otra vez. Y a la comida, ¿qué pasó? Fue y nuevamente, ¿cierto? Había harina y aceite en la tinaja. Y al otro día se levantó y ¿qué pasó? Nuevamente había harina y aceite en la tinaja. Y al almuerzo lo mismo, ¿cierto? Y así día tras día, día tras día. Y hoy en día nos puede parecer sorprendente, pero si nosotros vemos qué ha hecho el Señor con nosotros. En la mañana, ¿qué ha hecho? Hemos encontrado el pan, ¿cierto? Al almuerzo ha habido ahí. En la comida, así. Y día tras día el Señor nos ha bendecido. Y nuestros hijos no han tenido que pasar necesidad. Si de pronto un día no comieron, fue porque o estaban en ayuno o porque dio pereza cocinar o lo que fuera, ¿cierto? Pero no porque realmente no hubiera nada, porque Dios ha provisto cada día. Y así, no, obviamente uno se sorprende mucho de ver este milagro, porque era un milagro continuo, pero muchas veces dejamos de valorar el milagro que pasa en nuestros días, día a día. No sé cuántos años tenga usted, pero día a día, año tras año, el Señor lo ha sostenido. Siempre el Señor nos ha sostenido. Entonces, si vemos realmente, no, muchas veces no es un milagro lo que necesitamos, sino es empezar a usar lo que tenemos. Porque muchas veces, ay no, yo necesito es ganarme la lotería,
o que me salga un trabajo donde me gane tanto y le cuesta administrar lo poco que se gana, pues ¿cómo el Señor le va a poder confiar más? Si le cuesta administrar esos pocos pesos que recibe, dice la palabra del Señor que es como si los echara en saco roto, ¿cierto? Pues obviamente de qué manera el Señor nos va a poder bendecir más. Pero cada día, sin embargo, aunque no somos muchas veces buenos administradores, Dios no deja de ser misericordioso con nosotros y de proveernos día a día lo que cada uno necesitamos. Amén. Dios ha provisto, te ha provisto a ti y le ha provisto a tu familia. ¿Cuánto tiempo? Todos los días, ¿cierto? Todos los días el Señor ha sido fiel. Entonces tenemos razones para ser agradecidos, ¿cierto? Para disfrutar lo que tenemos, aunque muchas veces sintamos que no somos bendecidos porque no tenemos los bultos de harina en la casa. ¿Sí les ha pasado? Que usted dice, no, es que a veces hasta se puede dudar de la presencia de Dios porque no se ven los bultos allá amontonados. Pero si nosotros nos detenemos a ver, Dios nunca nos ha faltado. En la multiplicación de los panes y de los peces, no fue que el Señor preguntó, bueno, pregunten qué tienen y qué había. 5 panes, ¿cuántas personas eran? 5,000 hombres, dice. Ahora sumemos mujeres y niños. Era un montón, ¿no? ¿Y cuánto había? 5 panes. Obviamente sí, no eran de esos panes de ahora como de 300, ¿no? Que es una migajita, ¿no? Ellos comían buen pan y era más grandecito. Sin embargo, pensar en repartir 5 panes para 5,000 personas. ¿Y qué hizo el Señor? No, eso no alcanza para nada. Muchas veces ustedes han usado esa expresión, esto que me alcancé, eso no alcanza para nada, esto que tengo en el bolsillo para ir a hacer mercado, eso no alcanza para nada. Y no disfrutamos lo que tenemos, no agradecemos por lo que tenemos. ¿Qué hizo el Señor? Obviamente los discípulos sí dijeron, ¿qué es eso para tanta gente? ¿Sí? Que es lo que nosotros muchas veces tomamos la posición de los discípulos cuando, pues antes de que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, ¿cierto? Y el Señor, ¿qué dijo? Levantó los panes, dio gracias a Dios, ¿y qué hizo? Los entregó a los discípulos. No dice la palabra que hubieran llovido panes y pescados para todo el mundo, no, sino que le entregó, pues eran 12 discípulos. Yo me imagino que partió cada pan en medio, a cada uno le entregaría, bueno, ahí serían 10, y a otro cada uno le dio un pescado, y ellos empezaron a repartir, ¿cierto? Y partían, le daban a uno, partían, le daban al otro, y partían y no se acababa. Ahí estaba el verdadero milagro, en que se usaba lo que ellos tenían, ¿cierto? Dios quiere usar lo que tú tienes, pero necesitamos tomar la actitud que tuvo el Señor Jesús, y es agradecer por lo que tenemos, dejar de estar sencillamente pensando en lo que no tenemos o en lo que queremos alcanzar. Obviamente eso no nos lleva a ser conformistas, sino a agradecer lo que tenemos en este momento, a ser agradecidos con eso, a ser fiel con lo que el Señor pone cada día en nuestras manos. La palabra del Señor, como veíamos al principio, dice, el que es fiel en lo poco, sobre mucho Dios, ¿qué? Lo pone, ¿cierto? Dios nos va a poner en lugares en la medida en que nosotros podamos ser fieles a Él. Entonces, no espere a que su familia o su esposo, sus hijos, su esposa cambie para darle gracias a Dios por ese esposo, por esa esposa, por esos hijos, por esa familia. O no espere, como lo veíamos hace un momento, que alguno de pronto de ellos no está, para empezar a ver que sí tenía cosas buenas, ¿cierto? Porque dicen por ahí que no hay muerto malo, ¿no? Ahí sí se acuerdan, ay, esa sopita tan rica que hacía, y en vida nunca le dijeron que le gustaba la sopita, ¿no? Ya que es cierto. Entonces, a cada uno el Señor nos ha dado lo que
necesitamos. En cada uno el Señor ha puesto cosas y de pronto usted dice, no, pero es que yo siento que en mí no ha puesto nada. Pues empieza a agradecer lo que tienes, porque sin lugar a dudas el Señor ha puesto mucho en ti. A uno les ha dado riquezas terrenales, a otros les ha dado una hermosa familia, a otros los ha llenado de grandes habilidades y cualidades, a otros el Señor les ha confiado en tener de pronto el don de compartir con otras personas, de hablar, de ser sociable, de ser como compasivo. A otros pues son muchas de estas cosas combinadas, ¿cierto? Pero sin lugar a dudas, a todos el Señor nos ha bendecido y a todos nos ha dado el regalo más valioso, que es la salvación. A todos, amén. Entonces, sea lo que sea que pase en nuestra vida, como decía el apóstol Pablo, aprendamos a vivir. Sea que el Señor nos haga ricos o sea que el Señor nos dé el pan de cada día. Pero en todo tiempo, seamos agradecidos. El Señor puede hacer cualquiera de las dos cosas porque Él es soberano. También depende de nuestra fidelidad, de nuestro compromiso, en la medida en que el Señor también pueda confiarnos, y el Señor también sabe qué tiene que quitarnos, ¿sí? Para nuestro bien, porque la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Entonces quedamos con un compromiso, y es que todo lo que hagamos, como dice su palabra, hagámoslo como para el Señor, ¿cierto? Si usted va a trabajar y usted dice, no, es que yo estoy llenando es de plata a mi jefe, pues hágalo con amor, ¿cierto? Que el Señor de pronto un día tocará el corazón y de pronto, así como ese jefe ve que la empresa es bendecida y dice, bueno, yo también quiero que mis trabajadores sean bendecidos, ¿cierto? Que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, ¿cierto? Como para el Señor y no como para las personas, ¿cierto? Como para los seres humanos, sino que todo lo que hagamos, hagamos con amor. Habrá tiempos en donde tú vas a poder disfrutar de abundancia, disfrutémoslo para honrar al Señor. Habrán días en que usted podrá salir e ir a pedir lo que quiera en un restaurante, honra al Señor por eso, pero habrán días en que le toca quedarse en la casa y hacer el arroz ensombrerado, pues dele gracias a Dios también, amén. ¿Sí? En todo tiempo demos gracias a Dios, en todo tiempo, en todo tiempo. No solamente se necesitan los bienes, sino que Dios nos da la capacidad de disfrutar de ellos. Muchas personas, yo creo que varios conocemos casos de personas que tienen mucho pero no disfrutan nada, viven tan ocupados en tantas cosas que la vida se les pasa y ni cuenta se dan. Cuando ya piensan en descansar, ya no les dan los pies ni para salir a dar un paseo por el centro, ¿sí? Ya no pueden disfrutar porque ya se mataron toda la vida trabajando, que cuando ya piensan en disfrutar, ya no lo pueden hacer, ya no pueden gozar, y pues vienen a disfrutar es otros. Y dice el Señor que algo que debemos cuidar en nuestro corazón es no confiar en las riquezas terrenales. Si quieres puedes tomar la cita, es 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 17 en adelante. Dice: enséñenle a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan ¿qué es el dinero? Inestable, ¿cierto? Deberían depositar su confianza en Dios. ¿Es malo tener dinero? No, ¿cierto? Es malo es confiar en el dinero. ¿Dónde debe estar nuestra confianza? En Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Dice: diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros, ¿cierto? Obviamente es una bendición que el Señor también bendiga a alguien con riquezas terrenales, porque puede ser de bendición para muchos otros, ¿cierto?
El caminar con el Señor no es de escasez, no, uno ve hombres ricos a lo largo de toda la palabra del Señor, pero también ve hombres que tuvieron que vivir con el pan de cada día. Entonces, de todo hay, de todo hay. Obviamente en algunas ocasiones porque así es la voluntad de Dios, en otras ocasiones porque sencillamente no mostramos confianza para que el Señor pueda poner más en nosotros. Entonces, pues veamos de qué lado, si es la voluntad del Señor o es que me está faltando también fidelidad a mí. Entonces, seamos agradecidos, disfrutemos de lo que tenemos, siéntese a gusto a la mesa, ¿sí? Espere que todos se sienten. A veces hay familias que tienen una mala costumbre y es que ponen en la mesa y de pronto la mamá todavía está en la cocina y no esperan, ¿no? Cuando la mamá llega, ya los otros se han levantado, ya no hay nadie por ahí, ¿cierto? No, qué hermoso es podernos sentar todos a la vez en la mesa, disfrutar de ese momento. Eso es un don de Dios. O sea, es que no es que toque por allá llevarle la comida a la cama a algunos, ¿cierto? Porque no se pueda parar, ¿no? Si todos podemos ir a sentarnos a la mesa, disfrutemos de ese momento, ¿cierto? Disfrutemos y seamos agradecidos. Pidámosle al Señor la capacidad de disfrutar, no solamente de tener y de tener, porque bueno, una bendición es, bueno, que el Señor nos bendiga con las riquezas, pero otra bendición es poder disfrutarlas, ¿cierto? No solo las riquezas, sino poder disfrutarlas es también un don de Dios. Nosotros sabemos que cuando nosotros vivimos solo para alcanzar cosas de esta tierra, nunca nuestra vida va a ser saciada. Vamos a seguir persiguiendo y persiguiendo. Y ustedes yo creo que lo han visto muchas veces, una persona que de pronto empieza con un negocito chiquito y lo agrandó, y cuando lo agranda no está satisfecho, ¿cierto? Sino que quiere abrir otro y abre ese otro y no está satisfecho y quiere abrir otro, y así, poco a poco, ¿cierto? Entre más se bendice, como que más aturdido está y más ocupado, y no hay saciedad porque no hay paz, no puede disfrutar de nada. Y dice la palabra en Juan capítulo 4, versículo 13 y 14, Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Acá le estaba hablando de algo en específico a esta mujer, ¿cierto? Pero así pasa con todos los deseos de esta tierra en nuestra vida. Si nosotros bebemos del agua equivocada, vamos a volver a tener sed. Dice: pero a todos los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Entonces Dios nos da la oportunidad de celebrar. Bueno, mañana que se está celebrando el Día del Padre, vaya, rompa el chanchito y vayan a almorzar a un restaurante, honren a ese hombre que se mata trabajando, ¿cierto? Y démosle gracias al Señor. Bueno, solo dos se alegraron. Dicen por ahí que a los hombres los mantienen contentos con la comida, ¿cierto? ¿Sí? Amén. Eso, bueno, por ahí están los predicadores del evangelio. Bueno, entonces, obviamente, empezando a disfrutar de todo lo que nosotros tenemos y de agradecer, porque muchas veces a veces no es que no haya, sino que no tenemos la capacidad de disfrutar, ¿sí? Entonces piensa en tu interior, tú tienes la capacidad de disfrutar, o sea, realmente te sientes pleno con lo que tienes, o estás pensando en tener y tener y tener. Entonces pidámosle al Señor esa capacidad de disfrutar lo que tenemos. No piense, ay, si mi esposa fuera mejor, si mis hijos fueran mejor, o el que está soltero, ay, es que si yo tuviera una esposa no viviría tan amargado. No, mi hijo, no se case, porque si soltero está amargado, casado va a amargar esa pobre mujer. ¿Sí? Entonces no pensemos en que otras cosas nos van a dar plenitud, porque la plenitud solo la encontramos en Cristo, ¿cierto? Solo en Cristo. Realmente a ninguno de nosotros nos falta nada.
A tu familia realmente no le falta nada. Tenemos lo que necesitamos, pero necesitamos tener la capacidad de disfrutar lo que tenemos. Y eso es un don de Dios, ¿cierto? Que aprendamos a disfrutar lo que tenemos. Aprenda a disfrutar a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Si no tiene hijos, no piensen que si tuviera hijos su matrimonio sería perfecto, o que su matrimonio se arreglaría si tuviera hijos, porque no es real, ¿cierto? Muchas veces los hijos son, o sea, bueno, como esa mellita que a veces se separa, ¿no? Porque a veces por los hijos de pronto uno está a favor del hijo y el otro está en contra, y entonces se vuelve que realmente los hijos no son los que arreglan un matrimonio, ni los hijos realmente son los que amarran a un hombre o a una mujer en un hogar, ¿cierto? Es Dios el que puede sanar y restaurar los matrimonios. No piense, ay, no, es que yo necesito salir de viaje con mi familia para despejarnos. Bueno, probablemente sí, pero si usted no disfruta una tarde en su casa con sus hijos, o sea, le aseguro que usted va a ir al paseo y se agarran allá a pelear, ¿sí? Porque si no es capaz de disfrutar en lo que tiene, pues menos va a disfrutar en lo que no tiene, y de pronto sí se endeuda y todo, y para nada, porque llegan separados. Entonces aprendamos a disfrutar y permitámosle al Señor, pidámosle al Señor esa capacidad de disfrutar de lo que tenemos. Recordemos lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 17, dice: y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Amén.